domingo 18 de mayo de 2025 quedó reseñado en la historia de Colorado y en la memoria de quienes fueron los protagonistas de la furia de la naturaleza. Un tornado en la escala F2 se formó cerca de la localidad de Watkins, con dirección a la ciudad de Bennett. Hoy en Viajando con JPG nos hemos venido a la zona de impacto, a la zona cero, para conocer de boca de los protagonistas los momentos de angustia que vivieron junto a su familia. Quédate hasta el final porque conoceremos la opinión de las dos más importantes meteorólogas de la comunidad hispana en Estados Unidos, aquí en Colorado, quienes nos darán información importante y relevante sobre cómo se forman los tornados y qué hacer en momentos para poder poner a salvo nuestra vida. Este programa se convierte en un documento que nos enseñará a que no debemos subestimar el clima. Por eso comparte este trabajo con tus amigos, con tus familiares y con tus vecinos, porque el momento inminente de una alerta llega y no tienes tiempo para salvar tu vida. Alrededor de la 1 de la tarde del domingo 18 de mayo de 2025, comenzaron a llegar alertas a los teléfonos móviles provenientes del Servicio Nacional de Meteorología. En ellas se advertía sobre la inminente llegada de un tornado a la ciudad de Bennett en Colorado, ubicada al este de Denver. Bennett es una pequeña localidad situada en el estado de Colorado, en los Estados Unidos. Se encuentra a unos 40 kilómetros al este de Denver, la capital estatal, ubicada entre los condados de Adams y Arapahoe. Bennett se extiende a lo largo de la autopista interestatal 70, una de las principales vías que conectan el este y el oeste del país, rodeada por vastas llanuras y cielos abiertos. Esta comunidad agrícola combina la tranquilidad del campo con la cercanía a la ciudad. En este programa tuvimos la oportunidad de conversar con las expertas del tiempo, Ivette Vidal de Univisión Colorado y Niurma Sánchez de Telemundo Colorado, quienes nos explicaron detalladamente sobre este fenómeno natural del domingo 18 de mayo de 2025. Bueno, Ivette, muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista para mi canal de YouTube, para Viajando con JPG. Muchísimas gracias. Sí, la verdad, es algo que muchas veces nosotros repetimos y las personas pueden decir como que, ay, qué pesado que ella repita tanto, ¿no? Pero muchas veces es porque no se dan cuenta la magnitud del problema y a veces es mejor prevenir y que no pase nada a que las personas no tomen conciencia y entonces pasen las cosas. Para los que no lo tenemos claro, ¿qué es exactamente un tornado y cómo se forma en la atmósfera? El tornado es una nube de aire giratoria que se extiende desde la base de una nube de tormenta hasta la superficie del suelo y que tiene vientos destructivos, que es lo más peligroso. Lo que más viene asociado con el tornado precisamente son los vientos destructivos y la intensidad y la velocidad que pueden tener, pues es lo que causa pues esta devastación. Lo otro es que un tornado se forma cuando tenemos esta nube de tormenta no es una nube de tormenta normal, nosotros los meteorólogos le decimos superceldas, son tormentas de muy alto desarrollo vertical, es decir, tienen muchos kilómetros o muchas millas en la altura, y son tormentas que
son bastante intensas en cuanto a precipitación, en cuanto a humedad, y se forman básicamente cuando tenemos un contraste entre humedad y calor en la superficie y condiciones secas y más frías en la altura. Bueno, Norma, muchísimas gracias por haber aceptado, tener la gentileza de haber aceptado esta entrevista. Con gusto, porque al final cada vez que vamos a hacer algún tipo de actividades, que vamos a algún lugar, si no miramos las condiciones del tiempo, ya ahí estamos arriesgando. ¿Qué características tuvo este tornado que afectó a Bennett el pasado domingo y por qué se considera importante que la población reconozca señales tempranas de este tipo de fenómenos? Mira, voy a hacer una comparación porque muchos quizás los que nos vean se asocian un poquito más con los huracanes. Generalmente cuando hablamos de huracanes, no de tornados, ya vamos viendo la categoría que va a tener y tenemos la intensidad que va a tener cuando se va a aproximar. Con un tornado sucede lo contrario. Con un tornado tenemos que pasar para luego el Servicio Nacional de Meteorología ir a evaluar los daños y determinar la característica que tuvo ese tornado según la intensidad del viento. En el caso de un tornado sabemos que está ocurriendo, que puede dejar daños y todo. En este caso, cuando el Servicio Nacional de Meteorología fue hacia la zona afectada, se dio cuenta que era un EF2, escala de Fujita mejorada, que es la que determina entonces la intensidad que pudo haber tenido este tornado. Existe una escala que es de 0 a 5, quiere decir que son 6 contando desde 0. Nosotros estuvimos en la tercera, estuvimos en el punto medio y ya con esa intensidad ya se considera un tornado ya bastante considerable con respecto a los daños que pueden ocasionar, como por ejemplo las casas destruidas, árboles en el piso, entonces determinan la intensidad que tuvo en dependencia de los daños estructurales que pudieron haber estado viendo. Entonces, dentro de esa intensidad EF2 que se caracterizó entonces ese tornado, ya creo que entra dentro del límite de los tornados más intensos, uno de los más intensos que hemos tenido en Colorado, porque en Colorado sí tenemos tornados, pero generalmente son F0, F1, ya F2, el promedio ya va bajando un poquito. ¿Cómo funciona ese sistema de alarmas meteorológicas aquí en Colorado? ¿Y qué canales recomienda usted seguir para recibir información confiable? Mira, esas alarmas están muy conectadas con el Servicio Nacional de Meteorología, entonces prácticamente todo está enlazado. El Servicio Nacional de Meteorología o con cualquier imagen de radar se puede detectar dónde se encuentra el tornado y entonces como que todo está enlazado y se puede avisar de esa manera. Es el sistema de alertas que tenemos acá y muchas veces también las alertas llegan al teléfono. Hay un aviso de tornados y hay una vigilancia de tornados. Generalmente la alerta de vigilancia por tornados no llega a una vigilancia, es que hay una diferencia entre vigilancia y aviso que voy a aprovechar para explicarlos aquí ahora. Uno dice, tenemos vigilancia, ¿y ahora qué? Tenemos aviso, ¿ahora qué? La vigilancia prácticamente dura mucho más. La vigilancia es como para que estés al pendiente, estés al tanto. La vigilancia va a estar en vigor desde el mediodía hasta las 10 de la noche. En ese periodo puede ocurrir un tornado o puede que no ocurra ninguno. Pero sin embargo, cuando tenemos un aviso, un warning, pues entonces quiere decir que ya es inminente que el tornado está. Quiere decir que en la vigilancia, estate atento, el aviso, toma acción. Mira, cuando hablamos de tiempos severos, es muy importante saber que son tormentas, pero cuando nos referimos a tormentas, no solo estamos diciendo que es que va a llover. Es una nube que se forma muy fuerte, que tiene sí mucha agua dentro, pero puede que no precipite. Entonces, cuando hablamos de tiempo severo, nos referimos a una tormenta de esta característica que puede o no precipitar, pero que puede formar tornado, granizo o incluso vientos fuertes. Este tipo de tormentas por lo general tienen una parte de la tormenta que descarga toda su intensidad en forma de vientos. Nosotros le llamamos aeroavalanchas, que son los vientos estos destructivos que pueden alcanzar ráfagas superiores a las 58, 60 millas por hora. Se quedan sin corriente, que no tengan batería. Ahí está la radio de la NOAA, el Servicio Nacional de Meteorología, es una radio que prácticamente tienes que tener cargados y constantemente están informando todo lo que tiene que ver con las condiciones del tiempo. Entonces es una radio que se conoce la radio que es de la NOAA y entonces te va a mantener al tanto constantemente de lo que está pasando. Entonces son varias alternativas que hay y la información del Servicio Nacional de Meteorología también es pública. Okay. Puedes entrar a la página www.weather.gov. Tenemos en esta área, no sé si te has fijado, muchas personas a veces, yo sé que quisieran saber de que, el tornado, ¿dónde está? Y yo, verdaderamente nosotros como meteorólogos, no te podemos decir, el tornado está en el patio de tu casa. O sea, podemos ver el área que está afectando, podemos incluso damos los avisos por condados. Y en estas ocasiones, cuando uno vive en sitios con estas propensos a tornados, granizos
o vientos fuertes, es muy necesario que las personas también sepan dónde viven. ¿Cuáles son las cosas que no debemos hacer, o sea, que debemos evitar en este tipo de situaciones? Mira, si estás en la casa, generalmente cuando tenemos un tornado, tienes que tener un plan. Tú tienes que saber que si tú vives en una zona donde puedes ser afectado por un tornado, ten en mente dónde te vas a refugiar en tu casa. Porque incluso estando en casa no estás seguro 100%. Entonces, generalmente, ¿qué se aconseja? Tener un plan con toda la familia. Oigan, cuando tengamos tornados, vamos a hacer esto. Para que ya todos estén en la misma página. ¿Qué tienen que hacer? Buscar una habitación, la más en el interior que tengas en tu casa. Por ejemplo, en la habitación que no tenga, en primer lugar, sótano, es lo ideal, porque tiene paredes de concreto bien fuertes y que no tenga entonces, tengas esa seguridad. Y si no tienes sótano, pues entonces buscar una habitación, el baño o algo que no tenga ventanas, de forma tal que si pasa el tornado, rompe las ventanas, hay proyectiles, entonces como que pueden romper las ventanas, entonces puede entrar el viento y puede ocasionarte algún daño. ¿Qué hacer si uno está manejando y se forma un tornado? ¿Qué recomienda? Mira, justo por lo que me decías ahorita de que el tornado se movió. Muchas veces cuando uno está cerca del tornado, no se recomienda como que le huyas al tornado, porque para tu mente es como que le estás huyendo al tornado, pero verdaderamente si el tornado cambia de dirección, pues puede que te afecte, ¿me entiendes? Pero si tú estás todavía a una distancia prudente, se recomienda que sí, como que busques refugio cerca, o sea, que te muevas a un área donde hay un edificio, un lugar un poco más que puedes funcionar de refugio cerca. Si estás conduciendo y no tienes nada, o sea, pura carretera, no tienes nada, la recomendación es que te bajes del carro y te acuestes en un lugar donde haya como una, como si fuera una zanjita, le decimos nosotros, ¿sabes? Como que en ese sitio boca abajo y con las manos como cubriendo la cabeza. La idea es como que salgas del carro y te acuestes en un sitio así. Los tornados que vimos ahora en Bennett fueron visuales, no tenían lluvia. Entonces, al no tener lluvia, se visualizaba perfectamente el tornado. Mira, meteorológicamente hablando, eran preciosos esos tornados. Estaban bien estructurados, una estructura bien definida, estaban meteorológicamente hablando, ¿eh? Sí, sí. Pero el de Highland Ranch, yo recuerdo que no se podía visualizar. Se veía la cortina de lluvia cubriéndolo, pero adentro estaba el tornado. Y ahí es donde ya no sabes qué está pasando. ¿Supiste que hubo un tornado cuando fue el Servicio Nacional de Meteorología o cuando vimos en el radar que eran indicios o señales de que era un tornado? Pero en el caso de Bennett fue seco, puedes visualizarlo. Malo es cuando no puedes visualizar lo que está lloviendo. ¿Qué recomienda cuando los tornados vienen de noche? Porque creo que es muchísimo más peligroso porque no se ve, no sabemos qué hacer. Y sobre todo para mantener niños y personas discapacitadas que están dentro del hogar seguras. Sí, mira, los tornados que ocurren de noche son los tornados más peligrosos, por lo mismo, porque muchas veces las personas no se enteran que hay un tornado. Los tornados por lo general crean como un ruido sordo. ¿Qué debemos hacer en estas situaciones? Bueno, pues básicamente, como te digo, nosotros podemos emitir un aviso con antelación, con varias horas antes. Si usted está bajo una vigilancia por tornado, trate de mantener al menos una radio meteorológica encendida. ¿Qué podemos hacer finalmente, Niurma? Después, ¿qué pasa todo esto? ¿Qué hacemos? ¿Qué medidas podemos tomar? Después que pasa el tornado, Sí. bueno, después que pasa el tornado, si su zona fue afectada por el tornado, hay que tener cuidado con los cables que estén en el piso, que esté lloviendo y que pueda tener electricidad por el suelo. O sea, después de los años tienes que tener en cuenta de que puede que la estructura quede un poco vulnerable y entonces también como que tienes que tener el cuidado en caso de que la zona fue muy dañada o que salgas y un árbol esté a medio caer y también termine de caer. O sea, son varias cosas a tener en cuenta, tienes que estar así como atento a todo. Luego que pasara el peligro en la localidad de Bennett, el equipo de producción decidió que fuéramos a visitar la zona donde había pasado el tornado, ya que ese día teníamos pautado ir a hacer nuestro programa desde las planicies de Colorado, sin saber lo que nos íbamos a encontrar. Allí aprovechamos de reseñar los daños y cómo quedó el lugar, además de entrevistar a sus protagonistas. Y así quedó toda esta zona, devastada, destruida. Y esto pues nos llama a la reflexión de alguna manera, porque nos damos cuenta que en este mundo no somos sino
pequeñitos al lado de la furia de la naturaleza. Según algunos testigos que han conversado conmigo, que no han querido salir en cámara, comentaron que cuando este tornado pasó por el frente de sus casas, que afortunadamente no pasó nada, vieron cómo se desvaneció y en cuestión de segundos se formó otro, que era un cilindro totalmente cristalino. Según me hablaban las meteorólogas, era porque ese color lo tenía porque no había tocado tierra. Sin embargo, uno de los vecinos que comentó decía que él pudo ver o apreciar como que, en ese momento de angustia, pidiéndole a Dios misericordia, vio como unas tijeras lo cortaron por la mitad y se desvaneció por completo. Según su apreciación, él dice que este tornado venía directamente para el lugar donde ellos habitan. Entonces, después de un evento natural como esto, lo que queda es desolación, destrucción, daños. Y más allá de eso, pues también queda el temor, queda todo lo que no sabemos controlar. Y aquí está todo lo que sucedió, o parte de lo que sucedió en Bennett, aquí en Colorado, el domingo 18. No, pues sí, fue un momento de mucho miedo porque nunca nos había pasado esto aquí en Bennett. Y pues yo y mi familia siempre hemos tenido mucho miedo a los tornados. Lo que vivimos es que estábamos en la casa y empezaron a sonar pues las alarmas en nuestros teléfonos. Como toda la gente salimos hacia afuera, hacia el parque. Cuando salí corriendo hacia el parque se vio algo negro allá, como algo bajando. Y era un tornado ya básicamente creciendo. Se miraba que venía cerca hacia nuestra casa. Lo primero que hicimos fue correr hacia adentro, escondernos en el closet en medio de las casas, porque es según lo que aconsejan. Y ya nomás vimos como el tornado siguió su recorrido muy pronto hacia enfrente. Ya cuando duramos abajo escondidos como unos 5 minutos, decidí salir otra vez y fijarme hacia afuera si ya estábamos seguros para salir o si podíamos irnos. Y ya fue cuando el tornado se volvió a formar en aquella área y era muy grande, la verdad. Fue algo de bastante miedo. Primero, bastante impresionante ver esa bola de humo, porque así fue que lo pude identificar. Porque una cosa es lo que tú ves en la televisión, otra cosa es cuando tú lo presencias. Realmente ya habíamos recibido las alarmas por las compañías telefónicas que habían posibles tornados aquí en Colorado, no sabía que era mi zona. Tuvo algo complicado porque coincidió que tenemos una bebé de 10 meses, estábamos todos en la casa, mi hijo el mayor se tuvo que ir a trabajar, mi esposa y el hijo mediano se tuvieron que ir a la tienda aquí a 2 minutos, entonces estábamos divididos en 3, una familia de 5 divididos en 3, llamadas de teléfono aquí y allá, el hijo mayor desesperado por la bebé, que si estábamos todos bien. A mi esposa y a mi hijo mediano los encerraron en una bodega acá en el King Super, y yo y la niña, pues yo lo primero que hice fue pues de alguna manera meternos a lo que llamamos el crawl space, que es el área subterránea de la casa. Uno, porque es impresionante, es la primera vez que tú ves un fenómeno de esos natural tan cerca. Y una de las primeras medidas que uno tiene que hacer es no acercarse a las ventanas. Lamentablemente, no sé si era por la emoción, el mismo pánico, yo sí me acerqué a las ventanas, logré tomar un video. Las ventanas sonaban, rechinaban. Mi hija mayor sí tenía algunos conocimientos que le daban en el colegio. Bajamos todos al subterráneo del basement. Nos acostamos en el piso y en posición fetal.
y era alejarse de las ventanas. Y no, pues lo único que pensé es pues que sea lo que Dios quiera, nomás tratar de agarrar a mi perrita, a mi esposa y tratar de cubrirlos con una cobija o algo en caso de que llegara a nuestra propiedad. Vivimos en la orilla, se podría decir, donde se podía ver el tornado si venía directo o no. ¿Nos puede mostrar exactamente por dónde venía? Sí, claro, prácticamente el tornado lo comenzamos a ver un poco más hacia allá, más sin embargo venían dos. Uno venía de aquella dirección, pasó hacia allá, y el que nos tocó ver más de cerquitas aquí, más allá están unas plantas solares, y pasó encimita de esas plantas solares. Conforme recorrió, se fue recorriendo un poquito más hacia el norte, entonces ya eso evitó que nos llegara directamente a la casa, pero este árbol que pueden ver aquí moviéndose, se movía bastante. Y es algo muy, muy difícil de explicar, porque en esas instancias como que le da unos nervios a uno que lo hace cambiar lo que uno siente. Da cuenta que nomás es básicamente tratar de protegerse uno mismo y pues nomás protegerlos, básicamente encontrar una forma de tenerlos a salvo. Uno no puede jugar con las leyes de la naturaleza, son cosas que van contra la voluntad de uno. Por más que tú tomes las medidas, los conocimientos de cómo confrontar un fenómeno de este tipo de naturaleza, igualito no tienes control sobre eso. El tornado pasó, pero dejó una huella imposible de olvidar. En medio del caos, solo queda alzar una oración a Dios y recordar que incluso en la tormenta, Él sigue presente. Si este video te conmovió, dale like, deja tu comentario, compártelo y suscríbete a Viajando con JPG, porque aquí cada historia y cada lugar tienen un propósito.